Los apellidos son mucho más que simples etiquetas que nos identifican. Son hilos vibrantes que nos tejen a la gran tapicería de la historia, conectándonos a antepasados, lugares y tradiciones. Cada apellido lleva consigo un legado, una historia que se desarrolla a través de los siglos. Explorar el origen de los apellidos es embarcarse en un viaje fascinante a través del tiempo, descubriendo cómo estas etiquetas aparentemente simples se convirtieron en parte integral de nuestra identidad. En un mundo sin apellidos, la identificación sería caótica. Imagina un pueblo donde todos se llaman Juan o María. ¿Cómo distinguiríamos a un Juan de otro? Los apellidos surgieron como una necesidad práctica, una forma de organizar y diferenciar a las personas dentro de las sociedades en crecimiento. Pero con el tiempo, se convirtieron en mucho más que meros identificadores. Los apellidos se transformaron en portadores de historias, reflejando las raíces geográficas, las profesiones e incluso los rasgos físicos de nuestros antepasados. Tomemos como ejemplo Smith, un apellido ocupacional que indica que un ancestro trabajaba con metales, o Hill, que podría indicar que la familia provenía de una región montañosa. Estos nombres, transmitidos de generación en generación, se convirtieron en cápsulas del tiempo que llevan consigo ecos del pasado. Explorar los orígenes de los apellidos nos permite comprender no solo de dónde venimos, sino también cómo vivían nuestros antepasados. Nos conecta con sus oficios, sus entornos y las características que los definieron. Los apellidos son un recordatorio tangible de que somos parte de una narrativa más amplia, una historia que abarca siglos y continentes. Los apellidos no siempre existieron. En las sociedades antiguas, un solo nombre era suficiente, pero a medida que las poblaciones crecían y las interacciones se volvían más complejas, surgió la necesidad de una mayor especificidad. El desarrollo de los apellidos fue un proceso gradual, variando según la región y la cultura. En Europa, los apellidos comenzaron a aparecer alrededor del siglo XII, primero entre la nobleza y las clases altas. Estos primeros apellidos a menudo se basaban en el lugar de origen, la propiedad de la tierra o el linaje familiar. Con el tiempo, la práctica de usar apellidos se extendió a todas las clases sociales, consolidándose como una norma social. Las culturas orientales también desarrollaron sistemas de apellidos, a menudo influenciados por estructuras familiares y sociales. En China, por ejemplo, los apellidos se remontan a milenios, precediendo incluso a los apellidos europeos. Los apellidos chinos, generalmente de un solo carácter, enfatizaban la importancia del linaje y la conexión con los antepasados. El desarrollo de los apellidos en diferentes culturas refleja las necesidades y prioridades de cada sociedad. En algunos casos, la necesidad de rastrear la propiedad de la tierra impulsó la adopción de apellidos. En otros, la importancia de la línea familiar o la profesión ancestral jugó un papel crucial. Independientemente del origen específico, los apellidos se convirtieron en una herramienta esencial para organizar y comprender la compleja red de relaciones humanas. Los apellidos patronímicos, derivados del nombre del padre, son una categoría fascinante que revela la importancia de la línea paterna en muchas culturas. Estos apellidos se forman agregando un prefijo o sufijo al nombre del padre, creando una conexión directa entre padre e hijo. En los países escandinavos, por ejemplo, Sen se añadía al nombre del padre para crear el apellido del hijo. Así, el hijo de Lars se convertía en Larsen. En las culturas hispánicas, S o Es cumplían la misma función, dando lugar a apellidos como Rodríguez, hijo de Rodrigo, o Fernández, hijo de Fernando. Los apellidos patronímicos no solo identificaban al individuo, sino que también revelaban su linaje. En sociedades donde la herencia y la posición social se transmitían a través de la línea masculina, estos apellidos eran cruciales para establecer la identidad y el lugar de una persona dentro de la comunidad. Si bien los apellidos patronímicos son menos comunes hoy en día en muchas culturas, su legado perdura en una gran cantidad de apellidos que usamos actualmente. Estos nombres nos recuerdan la importancia histórica de la línea paterna y cómo la identidad se construía a través de la conexión con el padre. Los apellidos toponímicos nos transportan a lugares, ofreciendo pistas sobre los orígenes geográficos de nuestros antepasados.
Derivados de nombres de lugares, estos apellidos pueden revelar la aldea, la región o incluso el país de donde provenía una familia. Un apellido como York sugiere que un antepasado vivió en la ciudad inglesa del mismo nombre. Rivers podría indicar que la familia residía cerca de un río importante. Los apellidos toponímicos pueden ser tan específicos como el nombre de una pequeña aldea o tan amplios como el nombre de un país. La movilidad de las poblaciones a lo largo de la historia contribuyó a la proliferación de los apellidos toponímicos. A medida que las personas migraban en busca de mejores oportunidades o huían de conflictos, llevaban consigo el nombre de su lugar de origen, creando un registro perdurable de sus raíces geográficas. Los apellidos toponímicos nos invitan a imaginar los paisajes que habitaron nuestros antepasados, los ríos que cruzaron, las montañas que escalaron. Estos nombres son como pequeñas ventanas a la geografía del pasado, permitiéndonos rastrear los movimientos de nuestros ancestros a través del tiempo y el espacio. Los apellidos ocupacionales nos ofrecen una visión fascinante de las vidas y los oficios de nuestros antepasados. Estos apellidos derivan de las profesiones que desempeñaban, revelando las habilidades y roles que definían a las familias en el pasado. Smith, como se mencionó anteriormente, indica un herrero. Cooper se refiere a un fabricante de barriles, mientras que Taylor señala a un sastre. Los apellidos ocupacionales reflejan la importancia de los oficios en la sociedad medieval, donde las habilidades especializadas eran esenciales para la vida cotidiana. La diversidad de apellidos ocupacionales es asombrosa, abarcando desde trabajos agrícolas como farmer hasta roles religiosos como priest o clerk. Estos nombres nos recuerdan que la sociedad medieval era una red compleja de habilidades interconectadas, donde cada oficio contribuía al funcionamiento general de la comunidad. Los apellidos ocupacionales nos permiten imaginar a nuestros antepasados en sus lugares de trabajo, ejerciendo sus habilidades con destreza. Estos nombres nos conectan con la vida cotidiana del pasado, recordándonos la importancia del trabajo y la artesanía en la construcción de la sociedad. Los apellidos descriptivos se basan en características físicas, rasgos de personalidad o apodos que distinguían a un individuo de los demás. Estos apellidos ofrecen una visión intrigante de la apariencia, el carácter y las peculiaridades de nuestros antepasados. Brown podría referirse al color del cabello o la tez de un ancestro. Strong sugiere una persona de gran fuerza física, mientras que Wise podría indicar a alguien conocido por su sabiduría o inteligencia. Los apellidos descriptivos a menudo surgieron como apodos que se transmitieron de generación en generación, consolidándose como apellidos con el tiempo. Estos apellidos nos recuerdan que la individualidad siempre ha sido una parte importante de la identidad humana. Incluso en sociedades donde la comunidad era primordial, las personas se destacaban por sus características únicas, y estas características a menudo se reflejaban en sus apellidos. Los apellidos descriptivos nos invitan a imaginar a nuestros antepasados como individuos vibrantes, con personalidades distintas. Estos nombres nos recuerdan que la historia no se trata solo de grandes eventos, sino también de las vidas y experiencias de personas reales, cada una con sus propias peculiaridades y características únicas. Los apellidos han adquirido una importancia profunda en la sociedad moderna, trascendiendo su función original como simples identificadores. Se han convertido en parte integral de nuestra identidad personal, familiar y cultural, conectándonos con el pasado y dando forma a nuestra percepción del presente. En un mundo cada vez más globalizado, los apellidos nos ayudan a mantener un sentido de pertenencia y continuidad. Nos conectan con nuestras familias, nuestras raíces ancestrales y nuestras comunidades de origen. Llevar el apellido de nuestros antepasados es llevar consigo un legado, una historia que se ha transmitido a través de generaciones. Los apellidos también desempeñan un papel importante en la investigación genealógica, permitiendo a las personas rastrear sus árboles genealógicos y descubrir las historias de sus antepasados. A través de los apellidos, podemos conectar con personas que comparten nuestro legado, ampliando nuestra comprensión de la historia familiar y la herencia cultural. En un mundo donde la identidad individual a menudo se siente fragmentada, los apellidos proporcionan un sentido de conexión y continuidad.
Nos recuerdan que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, una historia que abarca siglos y continentes. Los apellidos son mucho más que simples nombres. Son como ventanas al pasado, revelando historias fascinantes sobre nuestros antepasados, sus vidas, sus oficios y sus orígenes geográficos. Cada apellido lleva consigo un legado, un hilo que nos conecta a la gran tapicería de la historia. Explorar los orígenes de los apellidos es embarcarse en un viaje de descubrimiento, aprendiendo sobre la movilidad de las poblaciones, la evolución de los oficios y la importancia de las características individuales en la formación de la identidad. A través de los apellidos, podemos rastrear los movimientos de nuestros antepasados, imaginar sus vidas y apreciar las fuerzas sociales que dieron forma a sus experiencias. Los apellidos nos recuerdan que la historia no es algo abstracto o distante, sino una narrativa viva que nos conecta con personas reales que vivieron, amaron, trabajaron y dejaron su huella en el mundo. Cada apellido es un testimonio de la riqueza y complejidad de la historia humana, una historia que continúa desarrollándose a través de nosotros. Mientras llevamos nuestros apellidos con orgullo, llevamos también la historia de nuestros antepasados, un legado que nos conecta con el pasado y nos impulsa hacia el futuro. Los apellidos, en su aparente simplicidad, encierran una riqueza de información histórica y cultural. Son mucho más que simples etiquetas. Son portadores de historias, conexiones con el pasado y reflejos de la identidad individual y familiar. Al explorar sus orígenes, descubrimos un mundo fascinante de migraciones, oficios, características personales y líneas familiares que han dado forma a la sociedad a lo largo de los siglos. Llevar un apellido es cargar con un legado, una conexión tangible con nuestros antepasados y sus experiencias. Es un recordatorio constante de que somos parte de una narrativa más amplia, una historia que se extiende a través del tiempo y el espacio, conectándonos con personas y lugares que quizás nunca conozcamos, pero que, sin embargo, forman parte de nuestra historia. En un mundo cada vez más globalizado, donde las fronteras se difuminan y las identidades se entrelazan, los apellidos adquieren una nueva relevancia. Nos ayudan a recordar de dónde venimos, a comprender quiénes somos y a apreciar la riqueza de la experiencia humana a través de las generaciones.